Bendice, alma mía, a Yahvé, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Gracias, Señor. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ya ves, el que hace justicia a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Yahvé de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Yahvé es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, y sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus movimientos. Ponerlos por obra. Palabra de Dios. Espada del Espíritu Santo. Lo que estamos enfocando en esta convención es de un valor eterno para nuestras vidas y para esta sociedad. Confío en que vosotros ya lo sabéis. Esa palabra de Dios que es viva, que da vida, que es eficaz, es activa, más cortante que toda espada de dos filos. No, estoy al revés. No todo depende de mí. No. Ahora sí. Sí. Ese tiempo no cuenta contra mí, ¿eh? Cortante, más cortante que toda espada de dos filos, penetrante hasta partir alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, discerniente, dice, de los pensamientos e intenciones del corazón mío y el tuyo. Es decir, ante este tema y esta palabra, nos quedamos todos totalmente expuestos, comprendidos y rescatados, recuperados del vertedero cósmico de basuras. ¿Nos identificamos? Me toca el último adjetivo de estos tres, más cortante, que en el griego es tomóteros, adjetivo comparativo, y la comparación es con una espada de dos filos, literalmente de doble boca, porque por los dos lados va comiendo.
¿Cuál era el propósito del doble filo? Pues era capaz de penetrar y cortar en cada punto de contacto, con cada movimiento en cualquier dirección, lo que significaba también poder ser hincada más rápida y profundamente, y por tanto, cortar y penetrar más fácilmente. Pero también con mucha finura, con precisión, porque penetra hasta la división de aquello que nosotros no sabríamos separar, alma y espíritu, o como un cirujano con bisturí o con láser, coyunturas y tuétanos. Se trata de una espada que corta e hila fino, ¿verdad? Pues ¿a qué corresponderían esos dos filos en el caso de la palabra? Esa palabra en griego, kritikos, quiere decir discerniente, que juzga, que reconoce el valor, la virtud, la rectitud o no de todos nuestros pensamientos e intenciones. Esta palabra penetra así porque es en sí un estándar de verdad que todo lo percibe como una resonancia magnética. Nadie se escapa, ninguno se queda exento. Todos nos quedamos expuestos y nuestras vidas puestas en evidencia de esta palabra. Porque nos corta los prejuicios los unos contra otros. Todos nos quedamos expuestos, porque todos por dentro somos hechos de lo mismo, ¿verdad? Estamos todos necesitados de la misma misericordia y corrección. Nos corta también las excusas para no hacer lo que Cristo nos mandó, para no amar, para no predicar, para no salir de nuestra zona de confort. Nos corta también el rollo, las justificaciones con las que intentamos cubrir nuestras espaldas. Nos revela hasta la médula, hasta que ya no hay dónde esconderse que no sea en él mismo. Con este tema estamos tocando, hermanos, el nervio de nuestra fe, la fibra sensible de nuestra unión, metiendo el dedo en la llaga de nuestra sociedad también, que ya vive en la nube y en las nubes de la posverdad. Nuestra postura sobre este tema decidirá el futuro de nuestras iglesias y nuestra unión. No creo exagerar. Hoy más que nunca, hermanos, la diversidad hermenéutica pone presión sobre las iglesias para que aflojen su compromiso con las Escrituras como fiable revelación de la persona y voluntad de Dios. Los libros que salen a la venta hoy nos lo dicen todo. Este igual no está en vuestro horizonte, pero uno que salió de Estados Unidos, Losing Our Religion, se titula, Perdiendo nuestra religión, de Russell Moore, antes bautista, ahora no sé qué, pero sigue siendo el editor de redacción de la revista Christianity Today. Es una persona con perspectiva. Y él dice que el cristianismo evangélico norteamericano ha perdido el rumbo. Pues no sigamos a los americanos entonces. En esto, por lo menos, el testimonio de la iglesia dice ante el mundo ha disminuido hasta quedar irreconocible. De modo que este autor llama a los cristianos a una reconversión en lugar de seguir tantas guerras culturales. Al evangelio en lugar de la política. A la integridad en vez de la influencia, a la renovación en vez de la nostalgia. Otro, un autor más cercano, Sergio Martín, ya nos advirtió hace 8 años de esta fuga, que ya llevaba tiempo en marcha también, que mueve a algunos
a preguntarse si el cristianismo sobrevivirá en Occidente. Aunque Sergio nos apunta a la responsabilidad que todos tenemos de velar por las nuevas generaciones. Nos apunta también a estrategias de esperanza para motivar y fortalecer. Uno más, Ricardo Moreno Castillo, en su La conjura de los ignorantes. Dice que desde la reforma educativa de 90, los niveles de conocimiento de los alumnos caen en picado y el mal comportamiento en las aulas sube como la espuma. Pues estamos siendo testigos, hermanos, de una crisis de conocimiento que nos sobreviene en todos los ámbitos. Y digo yo que eso incluye la Iglesia. Si los que no saben asumen las riendas, el carro se va a salir del camino. No es lógico. De modo que se trata de un movimiento degenerativo social que promueve también esta tendencia de aflojar el compromiso con la espada de la palabra y su autoridad entre iglesias cristianas. Y desde luego esto no favorece la causa del reino en nuestras vidas, ni tampoco nos librará de los filos tan cortantes de la palabra. Alejarnos del estándar de la verdad no puede traer más que dolores de cabeza y pérdidas. Así que la pregunta surge, ¿seremos más flexibles o más rígidos? ¿Acaso seremos como policías poniendo multas a quienes no se adhieran al pie de la letra de una interpretación oficial web? ¿O iremos al otro extremo, dejando pasar cualquier barbaridad de doctrina y práctica por amor a la tolerancia de opiniones diversas? ¡Qué complejo esto! ¿Cómo gestionaremos este asunto tan delicado como urgente? Dios nos ayude. Porque el mayor peligro que afrontamos como seguidores de Jesucristo y como iglesias es el de un flojo compromiso práctico con la espada de la palabra, que en nuestras manos puede perder el impacto de su doble filo. Este peligro cubre la gama de errores hermenéuticos de hoy. La diversidad y el pluralismo están en boga, están de moda, ¿no? Y están en auge. ¿Acaso los bautistas web nos quedaremos atrás, desfasados? ¿O permaneceremos fieles al Señor que dio su vida por amor a nosotros? Pues estamos en un momento terriblemente crítico de nuestra historia. Y creo que los protagonistas y antagonistas del Nuevo Testamento ya nos podrían haber informado si teníamos ojos para verlo. Los fariseos, por un lado, con su legalismo, su moralismo, rizando el rizo, intentando usar la ley en contra del mismo autor y juez. Y por otro lado, los saduceos, los pensadores libres de su día, los religiosos incrédulos, intentando usar la religión para su propia conveniencia, incluso para atrapar a aquel que les amenazaba su poder y autoridad. Como les decía Jesús mismo, ¿acaso no habéis leído las Escrituras? Pues ¿cómo no vamos nosotros a experimentar esas mismas tensiones que ellos? Porque el equilibrio nunca ha sido el fuerte de los pecadores. Ahí estamos todos, ¿verdad? Intentando ser santos, terminamos como fariseos, hermanos. Intentando ser generosos, de pensamiento más abierto, terminamos en el campo de los saduceos. Es decir, vamos oscilando entre el legalismo y la permisividad, entre puntillosos y laxos. Solo Jesucristo permanece equilibrado a la perfección.
lo que en su día resultó tan insoportable para unos como para otros, que terminaron poniéndose de acuerdo entre sí con el fin de matarlo juntos. Ya conocéis la historia. Pues si puedo compartir un pequeño testimonio personal con respecto a estas tensiones, porque mi esposa y yo ya fuimos expulsados de una convención por no adherirnos al pie de la letra de una confesión. El 99% de la confesión la teníamos en común, pero ese 1%, nuestro asesor jurídico ya el viernes nos advirtió, pues un punto no se puede sacar, es el conjunto. Y entendíamos que nos tenían que expulsar y teníamos que cantar aleluya y seguir adelante. Pero ¿sabéis qué? No nos ha impedido en ningún momento la colaboración armoniosa con los hermanos que nos expulsaron, porque hemos seguido amando y colaborando con nuestros hermanos misioneros de la IMB en todo momento. El tema de aquel entonces, el de las mujeres ejerciendo en el pastorado. Esto hace 20 años, estamos en el 20º aniversario. Y ahora el tema ha resurgido con fuerza arrolladora en la misma Convención de los Bautistas del Sur, este año en su convención anual. El argumento de algunos rezaba así: que todas las convenciones históricas que han aprobado el Ministerio de la Mujer, pocos años después, o pocas décadas, terminan también aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo y admitiendo al ministerio a personas homosexuales. Es decir, se trataba supuestamente de un pendiente deslizante inevitable. Supuestamente estamos nosotros a un paso de una hermenéutica radical, la del transgénero, solo por admitir que Dios puede usar a una mujer en el pastorado. Personalmente no suscribo tal teoría. Mi esposa ha sido mi copastora a lo largo de toda nuestra vida ministerial, más de 43 años. Pobre de mí de no haberla tenido a mi lado. Aunque nunca se le ha reconocido oficialmente como tal, ni ella lo ha necesitado para asumir todas las implicaciones de su llamado pastoral. Pero nunca se nos ha ocurrido caer en el abismo de otra teología. Nunca. Y siempre hemos podido trabajar mano a mano, hombro a hombro, con nuestros hermanos de otras convicciones, respetándonos mutuamente, porque ahí está ese 98% o 99% de lo que nos une. ¿Por qué vamos a permitir que un elemento, una sola cosa, nos haga evitarnos en absoluto? Porque la hermenéutica adecuada de la palabra de Dios siempre nos exige una sensibilidad de corazón, mente y espíritu que no podemos ni por un momento relajar. Ahora bien, el doble filo de la palabra provee en sí mismo nuestro equilibrio. Por si alguno ya interpretase mis palabras como discurso de odio contra algún sector en particular. Recordemos Juan 8, cuando Jesús fue confrontado por los líderes religiosos con una mujer sorprendida en el adulterio. Al decir Jesús que quien no tuviese pecado lanzase la primera piedra, y al ver que todos terminaban alejándose, Jesús pronunció su veredicto: ni yo tampoco te condeno. Oh, el único que podría haberle tirado esa primera piedra fue el único también en la tierra que tenía potestad para perdonar pecados.
la cual ejerció con ella. ¡Oh, qué gracia! Gracias, Señor, qué alivio, qué bendición de perdón que Él mantendría con manos firmes, aunque clavadas a una cruz. Pero no olvidemos que ese veredicto fue completado con: ahora vete y de aquí en adelante no peques más. Ahí está el equilibrio, hermanos. El perdón no tiene el propósito de crear una cultura de permisividad, sino una cultura de genuina santidad, librándonos de las cadenas de nuestra carnalidad desenfrenada y destructora. Es decir, no podemos cambiar el sentido de la palabra de Dios a nuestro antojo, ni según los vientos de ideología que corran en nuestra sociedad. Así solo logramos embotar la espada. Si tratamos de manejarla según criterios de esta sociedad, pronto descubriremos que esa espada deja de ser cortante, deja de afectar la conciencia, deja de producir efecto santificador en las personas y no ayuda a nadie a conocer al Salvador de verdad. El beneficio que nos aporta la relectura de la palabra, que las nuevas corrientes nos obligan a hacer, es recordar las razones por las que hemos de escoger la fidelidad al Señor Jesús y su reinterpretación de la palabra, que es la única que vale. Jesús más que nadie entendía que nuestro problema principal no era cuestión legal, sino relacional. Y si lo entendemos así, pues el remedio tendría que ser también relacional. Amaría a su Padre con todo su ser y amaría a su prójimo como a sí mismo, a todos ellos, a víctimas y victimarios, a opresores como a oprimidos. Y esto también lo llevó a cabo a su máxima expresión ahí en la cruz, el único en amar así en toda la historia. Por eso, Él mismo es nuestra salvación, el único remedio a nuestras múltiples tensiones, esa espada encarnada. ¿Cómo afrontar el reto que tenemos delante, hermanos? Si nuestro uso actual de la espada prácticamente ya no despierta vocaciones entre los bautistas oriundos de España y tenemos que importar pastores desde otros países y otras denominaciones. En el seminario nos volvemos obsoletos. ¿Cómo afrontar el reto si nuestro manejo de la espada no convierte las almas, si no transforma las vidas, si no restaura matrimonios y familias y no impacta la sociedad, si no orienta a nuestros jóvenes ni les mueve la tripa? Son retos inquietantes que deberían impulsarnos a nuestras rodillas. Algo le pasa. Ahí está. Bueno, ya doble. Yo no quería ser pájaro de mal agüero, hermanos. Pero los tiempos que vivimos son difíciles. Y no me contradigáis porque la Biblia lo dice, ¿eh? Pablo, el apóstol Pablo. Pero el hecho de que sean difíciles no anula el doble filo de la espada de Dios, en quien confiamos plenamente. Yo digo que quizás sea por mi edad, por los años que han corrido tanto, que me va pareciendo el camino cada día más cuesta arriba. Pero no por ello mi fe en esta espada cortante está menguando en absoluto.
todo lo contrario, se me va confirmando cada vez más, porque no olvidemos que es esta misma palabra la que nos advierte que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, dice el griego, de un desmadre en valores humanos, apartando de la verdad del oído, volviéndose a las fábulas y las confabulaciones conforme a concupiscencias propias. El problema no es con la espada, sino con nuestro manejo de ello. Porque la espada de la palabra siempre seguirá cortando. La cuestión es si tú y yo aprenderemos a cortar recto. Como dice segunda a Timoteo, lo siento por lo que dice ahí, pero alguna corrección tenía que haber. Donde dice Pablo, obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. En el griego es la palabra orzotomeo, que significa cortar recto. Cortar recto con la palabra, con la espada de la palabra. A eso somos llamados. Y que yo sepa, el pecado sigue cobrando el mismo precio, el mismo salario que siempre. Y la palabra de verdad sigue trayendo vida y vida en abundancia a los que la creen y la obedecen. Lo cierto es que una versión light del Evangelio, que cada vez más se ofrece desde muchos sectores y a veces desde nuestras propias bocas y ejemplo, no rescatará esta nación de manos de los ideólogos que la han tomado por asalto, ni transformará esta cultura cuya decadencia se hace cada día más palpable, no solo en Internet, no solo por ahí en la vida nocturna de la gran urbe, sino en nuestras propias vidas, hermanos, en nuestras conversaciones y hábitos, en nuestras prioridades, en nuestro estilo de vida. Se refleja cada vez más que la sociedad está penetrando a la iglesia con sus ideas mucho más rápido que la iglesia logra penetrar la sociedad con el Evangelio. ¿Me dais la razón o no? Ojalá sepa explicarme, porque mi vocabulario se me queda corto, mi alma se me queda abrumada, mi espíritu se me queda afligido ante la posibilidad de que nosotros nos vayamos de este lugar y continuemos viviendo la vida como siempre, como si aquí no hubiese pasado nada. Porque fijaos en estas estadísticas de la España actual, de la Fundación Ferrer y Guardia 2023, que dice que ahora más del 15% de los españoles se dicen ateístas. Casi el 12% se declaran agnósticos y más del 12% ya se jactan de ser no religiosos o indiferentes, lo cual suma casi un 40% de los españoles y esta figura sigue al alza. Teníamos que estar, hermanos, en campaña perpetua para promover la lectura de la palabra que nunca conocieron en esta península y promoverla en todos los dispositivos posibles y si en papel también, pues cuánto mejor, ¿verdad? ¿Cómo inspirar confianza en esta palabra de Dios como espada de doble filo frente a las corrientes actuales, especialmente entre las nuevas generaciones? ¿Cómo captar sus imaginaciones con la magnitud y gloria del Evangelio en medio de una cultura entregada a lo virtual, lo recreativo, lo superficial y pasajero? ¿Cómo hacerles sentir el desafío y el gozo de ser transmisores del reino de Cristo? Pues entiendo que no será peleándonos, sino más bien pidiéndoles perdón por tratar de imponerles a veces la armadura de Saúl, o por no haber vivido a la altura de las buenas nuevas,
Porque solo una visión más profunda de nuestro Salvador y su obra en la cruz tiene la capacidad de rescatar a las generaciones venideras, de liberar sus imaginaciones cautivas, de provocar el reseteo que tan urgentemente la Iglesia necesita hoy. Solo captando una mayor visión de la grandeza de esa obra de Cristo, quien no se acomodó a sus tiempos con tal de ganar adeptos, ni reducía el costo de seguirle, esperando contentar así a la gente que prefería una alternativa menos exigente. Es decir, la espada de doble filo es Jesucristo mismo. Él es la palabra, el logos, el verbo encarnado. Con la espada de doble filo procediendo de su propia boca, aun mientras moría. Solo esa espada, hermanos, podrá salvarnos del torrente que se nos avecina. ¿Me permitís una referencia a otro libro secular? Es del autor John Gray, filósofo ateo británico. Pero aún este ateo ha podido reconocer que el cristianismo ha sido ancla de sociedades libres occidentales durante siglos. Entonces, él mismo se plantea la pregunta, ¿ahora qué va a pasar? Ya que estas sociedades antes cristianas se están desconvirtiendo. ¿Entendemos el término? Se están desconvirtiendo. ¿Qué va a pasar? Él mismo no se corta, sino que advierte que vamos hacia la descomposición social en Occidente. Vamos hacia el caos moral. Es un precipicio muy oscuro, dice. Habla de la erosión de nuestra civilización que viene. Pero ¿saben qué, hermanos? No hace falta caer en el pesimismo. Porque este John Gray, en su ADN, el ADN de su visión, no hay esperanza de redención. No hay esperanza de resurrección. Esos elementos siguen fuertes en nuestro ADN, ¿verdad, hermanos? ¿Acaso entonces creeremos en la verdad de la espada para que haga de nosotros agentes de orden y de bendición en medio del caos moral? Ahí no escuché ningún amén. hay que seguir, ¿eh? ¿Acaso creeremos en el poder de la espada para que nos salve del tribalismo, incluso entre nosotros? Pues ya toca aunar fuerzas, hermanos, a pesar de nuestras discrepancias, que siempre las vamos a tener. Ya toca doblar rodillas juntos, sin prestar mayor atención a nuestras discrepancias en asuntos secundarios, y buscar con ahínco el rostro del Señor del universo, por si decide una vez más mostrar misericordia sobre nuestras iglesias, sobre esta nación. La urgencia de la tormenta en el horizonte nos lo exige. Entonces, ¿cuál es esa palabra de la cruz que nos sirve de espada? Cuando Dios descendió a nuestro nivel para enseñarnos su amor en primera persona,
Muchas gracias, hermano. Lo voy a repetir. Cuando Dios descendió a nuestro nivel, con el fin de enseñarnos su amor en primera persona, a la humanidad se nos ocurrió aprovechar la ocasión para ajustar cuentas con Él. Y empezamos a darle de bofetadas, porque es lo que había en nuestro corazón. Pero nuestro Creador simplemente puso la otra mejilla. Y luego en la cruz, cuando las cosas se pusieron bastante más crudas, Jesucristo siguió poniendo la otra mejilla ante el peor crimen, ante el peor enemigo, ante la mayor injusticia de toda la historia. Pero es que al perdonarnos, al anular el acta de los decretos que había contra nosotros, Colosenses 2, Él estaba conquistando al hombre fuerte. Lucas 2:11. Al borrar nuestros pecados con su perdón, Él estaba despojando a nuestro adversario de todas las municiones con las que acusarnos. Ahora los espectadores de la crucifixión, ellos no lo veían así, sino que consideraban a Jesucristo un desgraciado, azotado y herido por Dios, cuando en realidad Él estaba rebosando de gracia, procurando con todo su ser representar plena y fielmente esa gracia y verdad de su Padre en las circunstancias más difíciles. Y como resultado, en su debilidad se estaba perfeccionando su poder para cumplir esa magna tarea que tenía entre manos de salvar el mundo. Y ahí, hermanos, sobre la cruz, Él estaba desencajonando el universo al rehusar someterse al príncipe de este mundo, al rehusar complacer su propia carne, por amor a un bien superior que era el rescate de los rehenes. Porque mientras Él colgaba ahí entre cielo y tierra, el Dios desnudo, expuesto así ante nosotros en toda su gloria, nosotros también nos quedamos expuestos ante Él en toda nuestra miseria. Pero Él estaba gobernando desde ese terrible trono terrenal que le habíamos otorgado. Porque estaba escribiendo el nuevo pacto con la humanidad con la tinta de su propia sangre, inaugurando una nueva forma, una forma de vida completamente nueva en carne humana, a saber, la plenitud del Espíritu Santo, reinando en medio del bombardeo más feroz del enemigo. Así que Jesús estaba encarnando el reino ahí sobre esa cruz, terminando de establecerlo, el verdadero gobierno, injertándolo en el tejido de la historia humana, viviéndolo en todas sus poderosas consecuencias, bajo la peor prueba posible, con un amor perfecto e inquebrantable por su Padre, un amor perfecto e inalterable por sus semejantes, incluso mientras ellos se esforzaban al máximo por hacerle lo peor que podían. Considerad a aquel que sufrió tal hostilidad de pecadores contra sí mismo en toda la cara, y aún nos amó y perdonó en toda nuestra cara. Para que no os canséis ni os desmayéis en medio de vuestra lucha. Mira fijamente esta oscuridad hasta que veas su luz. Mira fijamente esta miseria
hasta que veas su gloria. Mira fijamente esta tragedia hasta que veas su victoria, su belleza, su poder redentor, porque esta es la palabra de la cruz, que en verdad es más cortante que cualquier espada de dos filos. Oremos. Señor Jesús, acoge de nuevo a este pueblo tuyo, la familia bautista. Refuerza los lazos entre nosotros y únenos en pos del Maestro, con los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Enséñanos a valorar mejor tu cruz y a usar bien la palabra de verdad. Repara nuestras redes, que son tus santos y son tus congregaciones regadas a lo largo y ancho de este país tan fracturado. Corrige nuestros errores, anima a los de poco ánimo. Ponnos a manifestar más de tu presencia, más de tu gracia y verdad, más de tu amor por esta sociedad, Señor, por amor a tu nombre y en el poder de tu Espíritu. Te lo rogamos en Cristo Jesús.